cosa importante que ha dicho ella, que tenemos que hacer de impacto a nuestras generaciones, de impacto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras hijas, y ponerle el camino fácil para que ellos puedan ver qué es bueno ser cristiano, ¿verdad? Muchas veces, cuando yo me convertí al principio, obligaba a mis hijos a hacer cosas, porque claro, es lo que me enseñaron a mí, y vieron que la iglesia era algo como una imposición, algo como que tenía que hacerse, hasta que con el tiempo fuimos aprendiendo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tienen que disfrutar de la iglesia, ¿sí? La iglesia es un lugar donde disfrutamos, donde lo pasamos bien, donde sentimos, notamos, vemos la presencia de Dios, donde nos encontramos con ese Dios grande, ese Dios maravilloso que lo que quiere es lo mejor para nosotros. Cuando perdemos esa línea, cuando perdemos esa visión, entonces lo que ocurre es que la iglesia, el venir a la iglesia, el escuchar un culto, el tener actividades se convierte en una carga. Fíjate una cosa importante en esta mañana, y es que cuando Dios habla de su relación con nosotros, Él habla de padre, ¿verdad? Él habla de hijo, Él habla de esposo, Él habla de esposa, Él habla de familia. Y Él se identifica o nos enseña a identificarnos que la iglesia no es una mera institución, es un sitio donde nos relacionamos, pero nos relacionamos de una manera íntima, de una manera personal, que nos identificamos con la persona que tenemos al lado y que está viviendo, pero no no nos identificamos como nos identificaríamos o nos sentaríamos o entablaríamos una conversación con alguien que está en un bar, en un restaurante. No, es algo más íntimo, es una familia. Y ese es el concepto que la iglesia debe retomar, el concepto de familia, pero de familia de verdad, no un lugar donde venimos, sino un lugar donde la familia de Dios se reúne y nuestro Padre está aquí ministrándonos a nosotros. ¿Qué es el matrimonio? ¿Quién puede contestarme a mí en esta mañana qué concepto tenéis? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es? La unión de un hombre y una mujer por amor, ¿no? La unión de un hombre y una mujer por amor. Venga, alguien que diga más cosas. Bien, la relación de dos personas que se convierten en una sola carne. ¿Algo más? El reflejo de la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, es como un reflejo de la comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ir a Éxodo 20 y vamos a ir al versículo 14. No cometerás adulterio. Es el mandamiento que la palabra de Dios nos enseña, que está en la palabra de Dios y que nos habla de lo que en el matrimonio no se debe hacer. Y primero vamos a hablar de qué es el matrimonio, para que entendamos las consecuencias de lo que es el adulterio, y después vamos a hablar qué es el adulterio. ¿Qué es el matrimonio? Vamos a ir al libro de Proverbios y vamos al capítulo 2, versículos 16 y 17. Proverbios, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra. Bueno, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alejan haciendo el mal,
que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto. El matrimonio no es la unión de un hombre y una mujer solamente. Evidentemente eso es, ¿no? Pero la profundidad del matrimonio nos habla de un pacto. Y un pacto de compañía. ¿Sabéis qué significa un pacto de compañía? Un pacto de compañía es un pacto en el que alguien se compromete a estar con el otro y el otro se compromete a estar con esa persona. No es bueno que el hombre esté solo. Es verdad que eso dice la palabra de Dios en Génesis, ¿no? Y es por eso que no era bueno que el hombre estuviera solo, que Dios crea a la mujer y crea un pacto de compañía entre ellos. Así que el matrimonio no es algo, una tontería, es un pacto que un hombre y una mujer hacen y se comprometen. ¿Sabes? Cuando vamos a una boda hay unos testigos, ¿verdad? ¿Sí? Hay unos testigos que firman que lo que tú estás diciendo te compromete en ese pacto que tú haces con tu esposo, que haces con tu esposa. El primero que firma ese pacto, ¿sabe quién es? Dios. El primer testigo que hay en tu boda, el primer testigo que hay en tu boda de lo que tú, de tu palabra, de lo que tú dices, en el momento en que tú entras en ese pacto con esa mujer o con ese hombre, es Dios. Y Él firma como testigo de ese pacto. Evidentemente después firmas tú y después firma ella. Y hay un compromiso, más que un compromiso, hay un pacto. Y vamos a hablar un poquito de ese pacto. En Malaquías capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11, y dice: prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con la hija de un Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que le responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Así que no miraréis más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? La mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia en espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la iniquidad su vestido, de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro ¿qué? En vuestro espíritu y no seáis desleales. Y Dios nos muestra aquí, fíjate tú lo que dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y él cubre, el original dice, de violencia su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu. El primer lugar donde
el diablo, el enemigo ataca en nuestra relación con la mujer, con el hombre de nuestro pacto, es en nuestro espíritu, en lo interior de nosotros. Él trata de modificar, de cambiar lo que había al principio. Ese deseo que tú tenías al principio de compartir tu vida con esa persona, de firmar ese pacto, te comprometiste, ¿a qué te comprometiste? A amarte siempre, ¿es verdad? Ese es el compromiso, ese es el pacto que el hombre y la mujer firman delante de Dios. Amar siempre a esa persona. No importa la circunstancia, no importa si vienen malos tiempos, si vienen buenos tiempos, no importa si vienen dificultades o si vienen momentos felices, no importa la situación, tú te comprometes a amar a esa persona para siempre, hasta que la muerte te separe. Vaya pacto firmaste, ¿verdad? ¿Tú te diste cuenta de que ese era el pacto que tú firmabas? El otro día vi en Juan y Medio la celebración de una boda que era una parodia de lo que realmente es. Él parodiaba lo que era la boda, pero no hablaba para nada de Dios ni de ese compromiso. Porque hay mucha gente que ahora no se compromete. ¿Sabéis por qué? Por dinero muchas veces. Por dinero no celebran su boda. Hay personas que, por ejemplo, dos jubilados que se unen y no firman ese pacto delante de Dios y delante de los hombres por dinero, porque pueden perder su paga, porque pueden perder la paga que tiene cada uno y no quieren perderla. Entonces el dinero limita esa relación y ese pacto y no se comprometen delante de Dios. Hay otros que no lo hacen porque no quieren un compromiso largo. Ahora se está hablando del matrimonio por conveniencia, por un tiempo. Quiere decir que te vas a casar por 5 años. Te comprometes por 5 años con esa persona. Después de los 5 años posiblemente se pueda renovar. Pero delante de Dios, el matrimonio es un pacto delante de Dios. Un pacto de compañía. Tú te conviertes en el compañero de tu mujer y ella se convierte en tu compañera. Eso quiere decir que vamos a ir de la mano siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Eso no quiere decir que cuando vas por el camino con un compañero siempre vamos a estar de acuerdo, ¿verdad que no? ¿Habéis hecho el Camino de Santiago alguna vez? Yo no lo he hecho, pero he hecho sendero y muchas veces vas hablando y estás hablando, tienes una conversación con la persona y hay veces que estás de acuerdo, otras veces que no, e incluso discutimos con la persona que va como compañero nuestro, ¿es verdad? ¿Sí? Pero eso no significa que deje de ser tu compañero. Eso no significa que vayas a dejar de seguir andando en ese camino con esa persona. El matrimonio es un pacto que hemos hecho delante de Dios y un pacto de compañía. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ezequiel 16, versículo 8. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en un pacto contigo. Un pacto contigo. Es lo que Dios dice que hizo con nosotros. Él hizo un pacto con nosotros. Él nos trató y nos trata como una esposa. Él es el esposo perfecto. Él nunca romperá ese pacto. Cuando Dios promete hacer un pacto, Él cumple ese pacto hasta el final. Incluso si la otra parte no lo cumple, Dios lo cumple.
Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dice que Él le dijo que abriera unos animales por la mitad, ¿os acordáis? Y cuando abría esos animales por la mitad, de pronto Abraham vio como un fuego, que era la presencia de Dios, pasaba por en medio de esos animales rotos por el centro. Esa es una manera de hacer un pacto tremendo en la antigüedad. Es como si dijera, si yo no cumplo mi parte del pacto, que yo sea dividido, roto como estos animales, que yo deje de existir, que yo deje de vivir. Fijaros de qué manera Dios hizo el pacto con Abraham y pasó por esos animales diciendo, si yo no cumplo mi pacto, que yo parezca como esos animales, el Dios vivo y verdadero. Dios hizo un pacto tremendo con nosotros y Él lo va a cumplir. Dios es el esposo perfecto, Jesús es el esposo perfecto. Fíjate si Él cumplió su pacto, que cuando fue a la cruz, la iglesia, sus compañeros, los que le seguían, lo dejaron todo abandonado y lo dejaron solo ir a la cruz a morir. Y todos se fueron y lo abandonaron. La esposa abandonó al esposo y lo dejó muriendo en la cruz. Pero Él cumplió su pacto. Él fue hasta la cruz por amor a la esposa. El matrimonio es un pacto de compañía. Y yo estaré con vosotros para siempre y vosotros estaréis para siempre conmigo. Es un pacto de compañía. Es el mismo pacto que Dios hizo con su iglesia, que Jesús hizo con su iglesia, de estar con nosotros algunas veces o siempre. Siempre. Yo estoy con vosotros siempre. Hasta el último día. Y más allá del último día, por toda la eternidad, el esposo estará con nosotros y nosotros como esposa estaremos con él. Es una promesa jurada. Es una promesa que se jura. Que algún hermano lea Hebreos 6 del 13 al 18. Hebreos 6 del 13 al 18. Yo creo que este mandamiento era importante, por eso me he parado en los 10 mandamientos un poco para que entendamos cuál es el sentir de Dios. Evidentemente no tenemos que guardar los mandamientos para salvarnos, pero que sí entendemos cuál es el sentir de Dios, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios busca y en qué se agrada a Dios. Y Dios no se agrada en el adulterio. Dios quiere un matrimonio y por eso estamos hablando hoy del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio para Dios? Hebreos 6 del 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los hebreos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es importante que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asistirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que un pacto es una promesa jurada. Yo te juro y te juro delante de Dios que te amaré siempre. ¿Lo dijiste? Lo dijiste el día que tomaste ese pacto delante de Dios con tu esposa, con tu esposo. Yo te juro que te amaré siempre. Yo te juro que te bendeciré siempre. Yo te juro que iré siempre a tu lado. Un pacto es una promesa jurada. Es algo tan importante que romperlo es romper algo tremendamente importante. ¿Sabéis? El matrimonio
no es un negocio. Ahora el matrimonio lo miramos como si fuera un negocio. Bueno, aquí nos unimos los dos y nos damos cada uno al 50%, ¿verdad? Y Dios dice, no, el matrimonio no es tú dar el 50% y el otro da el 50%. El matrimonio es tú das el 100% y el otro da el 100% también. Eso es el matrimonio. No es que uno te dé una parte y tú le des otra parte. Es que la persona se da por completo a la otra persona. Eso es el matrimonio. Y eso es lo que se ha perdido. Y por eso tan alegremente la gente, incluso los creyentes, se separan, se divorcian. Evidentemente hay lugar para el divorcio. Pero no es la voluntad de Dios, no. A veces por nuestro desconocimiento, porque no entendemos lo que es el matrimonio, porque el esposo o la esposa realmente no son creyentes o no han entendido qué es ese pacto que se hizo un día delante de Dios. Pero en esta mañana yo quería hablar del matrimonio para que entendamos la profundidad y la importancia que tiene de dar ese paso y firmar ese pacto. Ese pacto de darte el 100% y no solamente el 50%. El matrimonio fue una institución divina. Dios instituyó el matrimonio. Dios le dijo al hombre y a la mujer que se unirán los dos, serían una sola carne. Dios le trajo la mujer al hombre y el hombre a la mujer para que se conocieran y fueran un reflejo, como ha dicho David, de la unión que hay en el Dios Trino. El matrimonio es un pacto de compañía, un pacto instituido por Dios. Es una firma delante de Dios de que realmente queremos cumplir ese compromiso y Dios firma como que Él ha oído y ha estado presente en ese momento en el que tú y tu esposa hicieron la promesa. El matrimonio es un vínculo, el vínculo más fuerte, el más fuerte que existe en este mundo. Es el vínculo más fuerte que puedes tener con otra persona en este mundo. No hay otra persona en este mundo que deba tener un vínculo tan poderoso, tan íntimo como el esposo y la esposa. Es por eso que Jesús compara su relación con la iglesia como la relación del esposo y la esposa. Si hubiera un vínculo más poderoso, Jesús lo hubiera dicho. Pero el vínculo más poderoso es ese, porque y serán los dos una sola carne. De dos se convierte en uno. Lo que eran dos se convierten en uno solo. Esto no quiere decir que vayamos a pensar igual, pero evidentemente tú cuando estás pensando, tú discutes contigo mismo o no. Tu espíritu y la carne están dialogando y tú mismo estás pensando y discutiendo contigo mismo, y no es que seas esquizofrénico ni loco, es que tú mismo contigo mismo muchas veces estás en desacuerdo. ¿Te ha pasado? ¿No? Que, bueno, pero yo creo que no, pero bueno, y tiene una discusión contigo, porque contigo mismo estás en desacuerdo. O sea, podemos estar en desacuerdo con nuestra esposa, con nuestro esposo, y eso no es malo. Pero hay que llegar a un acuerdo. El matrimonio es un vínculo creado por Dios, un vínculo sagrado, porque Dios es el que hizo acto de presencia en ese lugar. De tal manera que cuando tú te separas de tu mujer, cuando tú te separas de tu marido, te estás separando de Dios también. Porque estás rompiendo ese pacto. Yo no puedo decir, bueno, nosotros cada uno que lleve su vida, por ejemplo, hay muchos matrimonios que lo hacen, bueno, que cada uno lleve su vida y ya veremos más adelante. No es correcto. Cada uno no lleva su vida, somos uno. Y firmamos ese compromiso, ese pacto delante de Dios, y pase lo que pase, vengan tormentas, vengan terremotos, tenemos que seguir siendo uno y luchando para no avergonzar a Dios,
que fue el primero que firmó ese pacto. ¿Estáis de acuerdo? Es un compromiso en intimidad. Es un compromiso de suplir todas las necesidades de la otra persona. Esto quiere decir que si la otra persona, el hombre o la mujer, tiene unas necesidades, la mujer o el hombre tienen que proveer para esas necesidades. Porque somos diferentes, ¿verdad? Porque la mujer y el hombre no somos iguales, ya lo he explicado muchas veces. Mi mujer me ha dicho 20 veces, coge un yogur del frigorífico y abro el frigorífico y no hay yogur. Y viene mi mujer y dice, mira, 4. Porque somos diferentes, porque el hombre mira así y la mujer mira así. Porque somos diferentes, vemos diferentes, sentimos diferentes. La mujer es más sensible, el hombre es más cerebral. Nosotros estamos más al trabajo, a ver lo que hacemos, hacer. La mujer es más a recibir el cariño, el amor de la otra persona. Tenemos unas necesidades diferentes y aunque no lo entendamos, tenemos que compartirlo. ¿Verdad? Yo muchas veces, ahora que no está aquí, después se lo vaya a contar y se va a enfadar, pero yo muchas veces me siento en el sofá, bueno, muchas veces, todos los días, me siento, veo poco la tele, pero digo, bueno, me voy a sentar un ratito con ella a ver la tele, y me pongo los cascos y escucho algo, pero estoy con ella allí, y lo primero que hace Ana María es, levanta el pie y me lo pone aquí en la rodilla, y me dice, un masajito. Otro masajito, chiquilla, no te cansa nunca. Pero bueno, yo sé que a ella le agrada y le doy a ella le pasa igual. Y le doy un masajito en los pies. Pero, porque un día está bien, pero toda la vida dando masajitos tiene guasa, ¿eh? Pero bueno, yo sé que a ella le gusta, ella lo necesita. Entonces, tengo que poner de mi parte para que ella se sienta bien, pero ella también tiene que poner de su parte para que yo me sienta bien también en áreas de mi vida. El matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios, un compromiso de intimidad, de suplir la estabilidad. Fijaros, lo importante del matrimonio es que afecta a nuestros hijos. Un matrimonio ordenado, un matrimonio estable, aunque tenga sus discusiones, lo que sea, pero un matrimonio en el que todos los problemas se ¿cómo es la palabra? Se superan, sí. Todos los problemas se superan con mayor o menor dificultad, pero superamos los problemas. ¿Saben lo que está enseñando a nuestros hijos? A que se puede. A que se puede hacer las cosas, a que puede haber una relación, a que tu padre y tu madre están ahí y no va a pasar nada, porque cada vez que hay un problema ellos lo superan, lo levantan y no le da inestabilidad a nuestros hijos, sino que le da estabilidad a su vida. Pero cuando el matrimonio es un terremoto, que tú no sabes, no puedes andar, que está de un lado para otro, que ahora está, ahora no está, y no se superan los problemas, y no se levantan, eso da inestabilidad a nuestros hijos. Y lo más importante en el matrimonio es él y ella. Los hijos son el fruto del matrimonio, pero esa relación es lo más importante, porque un día tus hijos se irán. Por eso dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Sus hijos se irán y tú te quedarás con tu esposa, tú te quedarás con tu esposo, que será lo que te quede. El matrimonio es un pacto y tenemos que enseñar que es importante ese pacto, que es importante superar las adversidades, que es importante superar los problemas y llegar a acuerdos entre nosotros sin tener que decir cada uno por su lado. Pues no puedes ir cada uno por su lado. Es como si te rompieras por la mitad y dijeras media mitad para allá y media mitad para el otro lado. No es posible. Y si lo haces, estás violando tu pacto que hiciste delante de Dios. Y como dije antes, cuando tú te divorcias, te separas, te apartas de tu esposa, de tu esposo, te estás apartando al mismo tiempo de Dios también. Y tú lo notas.
y tú lo ves, que tu relación con Dios no es la misma, que tu vida está cambiando, que ¿por qué? Porque tu relación en tu matrimonio no es lo que tiene que ser, no es correcto, te estás separando, estás empujando a tu mujer, y todavía es peor si hablas mal, si la insulta o si lo insulta, o si hablas mal de él, o si lo criticas por detrás, o si la criticas por detrás, o si los vecinos se enteran de todo lo que está pasando en tu casa, todavía es peor, estás destruyendo el testimonio que tú como esposo y esposa tendríais que dar. Evidentemente, esto, como nadie nos enseña a ser esposo y esposa, ¿verdad? Pero estaba en la palabra. Está en la palabra y yo todavía sigo aprendiendo. Hay matrimonios que ya se han divorciado y ya no tienen remedio y no tienen. Pero si empiezas una nueva relación, si empiezas una nueva vida, ten en cuenta estos puntos importantes. Nunca des el paso hasta que no estés completamente seguro de que esa persona, tú quieres cumplir ese pacto que va a firmar delante de Dios. Y después cúmplelo. Y después cúmplelo. ¿Qué te parece la predicación de hoy? El matrimonio, la familia es la fuente de estabilidad para el mundo. El enemigo quiere desestabilizar el mundo. ¿Y sabes cómo lo hace? Desestabilizando la familia. Si tú y tú, perdona que esté los primeros, tenéis problemas, gritos, es un matrimonio desestabilizado, estáis dando un mal testimonio, que yo sé que no lo dais. Bueno, yo no, te tengo que preguntar al vecino. No, está bien. Está desestabilizando el mundo, porque matrimonios inestables desestabilizan el mundo. Es por eso que dicen, no hace falta que te cases. Pareja de hecho. No hay compromiso, no hay pacto. Es simplemente una relación. O, bueno, te casas por lo civil y no te casas por la iglesia. O te casas por la iglesia y no te casas por lo civil. Porque no hay algún tipo de inconveniente. Ese inconveniente está quemando tu matrimonio. Ese tipo de relaciones hacen que tú no estés dispuesto a seguir con ese pacto. El 70%, por los datos que yo he tomado, 70% de los matrimonios en España terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque no tienen claro lo que un pacto significa. Pero incluso en la iglesia cristiana, una gran mayoría se divorcian porque no han entendido lo que eso significa. Y sobre todo, cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón actúa el enemigo. El enemigo, fíjate, hemos hablado antes de tu mente, ¿verdad? Actúa en tu mente primero en el matrimonio. Y cuando tú estás actuando en tu mente, dices, pues mira la mujer o el hombre que me has dado, no veas, ahora ya no se merece que yo esté, porque mira lo que me está haciendo, porque se crea y se insultan y se dicen, y la mente empiezan a trabajar. Y ahí es donde primero trabaja el enemigo, la mente, porque sabéis que puede ser que tú llegues un día tarde a casa, ¿sí? Y tu mujer dice, ay, que ve que tarde está llegando, ¿eh? Y llega tarde y con la cara así, y te recibe, perdona, el ejemplo de la mujer, el hombre lo puede hacer igual también. Y viene el otro, la otra, y ¿qué pasa? ¿Y qué ha pasado contigo hoy? ¿Y dónde has estado? ¿Con los amigos, no? Y resulta que al hombre se le ha pinchado la rueda del coche, o ha tenido un accidente, o ha tenido que salir más tarde de trabajar, harto de trabajar, o harta de trabajar todo el día, y se encuentra con los celos o el enfrentamiento de la otra persona sin preguntarle siquiera. ¿Verdad? ¿Pasa esto? Me dieron una vez una historia de un hombre que necesitaba un martillo. Entonces, bueno, voy a casa de mi vecino que tiene martillo,
y le iba a pedir que... Pero es un hombre muy raro, la mente, ¿no? Es un hombre muy raro. Y si me dice que no, bueno, pues yo le daré un argumento, un hombre, mira que me hace falta. Pero si me dice, sí, pero me lo va a estropear, me lo va a ensuciar, y el hombre haciéndose su historia, ¿no? Total, que sube al piso, llama a la puerta, y él pensando, no vea cómo me diga que no. Y le habla el hombre y le dice, ¿qué quiere? Dice, te mete el martillo donde que te quepa. Y todavía no he hablado con la persona. ¿Nos pasa eso? ¿Nos pasa eso? Te crea una historia en tu mente que es falsa, que el enemigo la pone. Porque tú no puedes controlar tus pensamientos muchas veces. Y el enemigo, estás orando y el enemigo entra en tus pensamientos. Estás escuchando la predicación y el enemigo entra en tus pensamientos. Estás en una relación con tu pareja, con tus hijos, con tu familia y el enemigo entra en tus pensamientos. No podemos evitar que el enemigo entre en nuestros pensamientos, pero sí podemos evitar que ese pájaro que entra en nuestra cabeza haga un nido en tu cabeza. ¿Verdad? Podemos quitar eso y orar, Señor, quítame eso de mi cabeza. Ahí empieza a trabajar el enemigo para el divorcio. En tu cabeza, en tus ojos. Señor, puse guarda mis ojos, dijo Job, ¿verdad? En tus ojos, en lo que ves. En lo que ves. Yo me pregunto, ¿Jesús vería las películas que tú estás viendo? ¿Las vería Jesús? Yo me lo planteaba algunas veces. Y a Ana María le decía, quitaba la escena y decía, chiquilla, si no se va a ver nada. Pero, y después se ve y tiene que quitarla rápido. Pero es verdad, ¿vería Jesús lo que yo estoy viendo? Aunque yo no quiera verlo, pero aparecen, ¿no? ¿Oiría Jesús lo que nosotros oímos? Pues tú no tienes que aguantar eso. No ve a tu mujer como es. Pues yo no la aguantaba. No ve a tu marido como, ¿verdad? Y empieza a tocar tu vista, tu oído. Y ahora, ¿tú sabes el único órgano del cuerpo que tiene una cárcel? ¿Cuál es? La lengua. Ahora, cuando tú abres la cárcel, el preso empieza a alargar. ¿Verdad? ¿Sí o no? El preso empieza a alargar y muchas veces hay que morderse la lengua. Dice, no dice morderse la lengua. Y decir, no te dejo que salga, no te voy a dejar. Porque yo quiero lo mejor para mi vida, lo mejor para mi matrimonio. Y aunque yo tenga ganas de decirle a mi mujer o a mi marido lo que sea, me voy a morder la lengua. Porque es lo mejor que puedo hacer ahora, lo mejor para mi matrimonio. Pero sobre todo eso, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. El mentiroso, el padre de mentira, va a tratar de ganar tu corazón. Es que ya no lo quiero. Es que ya no la quiero. ¿Qué ha ganado? ¿Qué ha ganado? Tu corazón. Tu corazón. Y el enemigo en tu matrimonio quiere ganar tu corazón. Es que no, ya no lo quiero. Pues tienes que quererlo. Porque hiciste hiciste un pacto de compañía. Y dijiste, te amaré hasta que la muerte nos separe. ¿O no te acuerdas de lo que dijiste? Pues muchas veces lo decimos y no nos acordamos. Pero lo dijiste y lo firmaste. Y si aún no lo has hecho, que sepas que cuando tengas el deseo de tener matrimonio con alguna persona, de casarte con esa persona, tienes que saber que estás haciendo un pacto con la otra persona, un pacto de compañía, y Dios es el testigo. Esa es la primera parte. La segunda parte la daremos para el siguiente culto. ¿Qué os parece? Yo creo que era bueno hablar de esto, ¿verdad? Además toca el adulterio. Después, en la segunda parte va a ser, porque es un poquito largo también, cuáles son las consecuencias del adulterio y por qué llegamos a adulterar, por qué se llega a adulterar y qué significa
y que ocurre en tu persona, en tu vida, cuando ocurre el adulterio. Vamos a orar. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que alumbra, nos enseña, nos dice, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay tanta verdad, tanta bendición. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprender ese pacto que tú hiciste con nosotros, Señor. Y también el pacto que un día nosotros hicimos con nuestras esposas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a respetar ese pacto, como tú dices, como prometimos hasta que la muerte nos separe. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado, por tu paciencia, por tu perdón, por tu gracia. Gracias porque tú eres el esposo perfecto, que tú prometiste guardar ese pacto con nosotros y lo vas a guardar. Lo guardaste aún después de que tu muerte, aún después de tu muerte, cuando resucitaste, tú dijiste, estaré contigo hasta el fin del mundo y más allá del fin del mundo, para siempre estarás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora voy a pedir que en la primera parte, yo sé que hay hermanos, hermanas que unos están casados, otros están divorciados, otros están separados, pero que nos pongamos de pie, y le digamos al Señor, Señor, yo quiero guardar ese pacto. Ya si me he divorciado, me he separado con otra persona, con quien sea, pero que desde el principio yo pueda guardar ese pacto, porque solamente guardando ese pacto contigo puedo ser feliz. Solo así puedo ser feliz, obedeciendo a Dios y dentro de una relación correcta. Señor, bendice nuestros matrimonios o el futuro que pueda venir. Bendice a nuestros hijos. Señor, que cualquier error que hayamos cometido en nuestras vidas, que no afecte a nuestros hijos, que tú guardes su mente, que tú guardes sus oídos, sus ojos, su corazón, y que el día que te conozcan nada de esto afecte a su relación contigo y a su felicidad. Bendice a nuestros hijos, Señor, que muchas veces son las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros malos errores. Bendice nuestras familias, Señor. Bendícenos a nosotros para que podamos bendecir a otros y ayúdanos a ser de testimonio. Bendice a los hermanos, a las hermanas que están aquí, a sus esposos, a sus esposas. Bendice a aquellos que ya rompieron por lo que sea. Y dale una nueva oportunidad. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. El Señor dijo que Él hizo un nuevo pacto con nosotros. Ese pacto es un pacto como temporal o eterno. Eterno. Un pacto eterno. Y Él lo va a cumplir. Qué cosa, ¿verdad? Y nos dejó un ejemplo para que recordemos ese pacto que Él hizo con nosotros. El esposo hizo un pacto con la esposa. ¿Y sabes cuál fue la tinta de ese pacto? Su propia sangre. Él estuvo dispuesto a ir y morir en la cruz por la esposa y firmar ese pacto con su propia sangre. Y nos dejó una institución, nos dejó la cena del Señor para que recordemos ese pacto que Él hizo con nosotros por su sangre. Un pacto vivo,
un pacto nuevo, un pacto eterno. Qué esposo tan perfecto tenemos en Jesús. ¿Cuánto tenemos que aprender de Él? ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro esposo, de nuestro Señor? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Su muerte anunciamos, porque Él estuvo dispuesto a ir a morir, a dar lo más grande, su vida por la esposa. Esto nos recuerda lo que Él hizo y lo que nosotros también tenemos que hacer por Él, por el esposo, para también cumplir nuestra parte del pacto de dar nuestra vida por Jesús. Voy a pedir a los hermanos que les toca repartir la cena del Señor, que pasen aquí delante. La hermana.